Hola muchachos, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola Valentina. Buenos días, profe. Hola Daniela. Hola Laura. Buenos días. Sara, muy buenos días. Buenos días. Angie, buenos días. Diego Felipe, muy buenos días. Erika, Buenos días, profe. Joana, buenos días. Hola Juan Camilo. Hola, Doc, ¿cómo estás? Ustedes, buenos Buenos días. días, profe. Buenos días Juan Pablo. Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Oscar, muy buenos días. Samuel, buenos días. Los dos Sebastián. Buenos días a Sebastián García y Sebastián Márquez. Doctora, buenos días. Buenos días, buenos días Buenos días, profesora. buenos días a todos. Bueno, entonces demos una esperita, como siempre, hasta las 1:15 para iniciar. A ver si logramos más quórum. Por favor, vayan alistando sus noticias para iniciar, como siempre, con la revisión de prensa. Y ya ahorita les cuento qué más vamos a hacer en la sesión de hoy. Bueno, bienvenidos todos.
Bueno, muy bien, ya son entonces las 11:15. Nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos a quienes acaban de llegar. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la noticia. Por favor, quienes tengan noticia, levanten la mano. Perfecto. Para quienes acaban de llegar, les cuento. Lo que pasa es que nosotros, dos cosas, ¿no? La primera, o tres más bien. La primera, iniciamos a las 11:15 en punto, dando, pues digamos, esos 15 minutos que en la práctica hemos tenido de indulgencia tanto con el profesor como con el estudiante, aunque más con el estudiante, por supuesto, o el deber ser sería ese, ¿no? En segundo lugar, iniciamos con revisión de prensa. Son noticias nacionales que estén relacionadas con el tema de justicia transicional o justicia especial para la paz o alguna noticia relacionada relacionada con el conflicto armado interno en Colombia. Claro, también puede ser internacional, pero que esté, digamos, dentro de esa línea temática. ¿Listo? Y tercero, nosotros tenemos monitor, es Sebastián, a quien le pediría el favor, Sebastián, si nos regalas nuevamente el grupo de WhatsApp por aquí por el chat, para quienes no están en el mismo se hagan parte. ¿Y cuál es la idea? La idea es que por allí vamos dando como todos los mensajes claves de la clase. Cuando se deje una actividad, yo le comento a Sebastián para que ustedes estén allí muy atentos en qué semana y las fechas de presentación. También el tema de notas, si voy a traer un invitado, pues también les voy comentando, porque seguramente tendremos que estar más temprano y no a las 11:15, y así, tener como un solo mensaje para todo el transcurso del semestre en esta asignatura. Ah, perfecto, Sebastián, muchas gracias. Ya Sebastián nos colocó allí el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué más les iba yo a decir? Hoy vamos a hablar entonces, la agenda va a ser así, el tema de la noticia, luego ya empezamos a hablar de genealogía de la justicia transicional, y por supuesto esto nos remite al contexto internacional. Hay un experto, digámoslo así, en derecho penal y en justicia transicional de apellido Teitel, con quien vamos a revisar el origen, la génesis de la justicia transicional. Entonces, no quise dejar ninguna lectura previa porque vamos entonces a hablar de esa primera fase de la genealogía de la justicia transicional, y quiero entonces que con base en lo que vamos a ver hoy, ustedes puedan, aquí empezaremos a ver una parte del cine político y ustedes vean el resto, con base en eso hacemos una actividad bajo unas preguntas orientadoras. ¿Listo? Entonces, eso sería básicamente, vamos a iniciar con el tema de noticias. Entonces voy a ir llamando aquí por grupo, por orden, en el orden en que levantaron la mano. Empezamos con Sebastián Arévalo. Buenos días para todos mis compañeros, buenos días, profe. Listo, me pareció pertinente narrar esta noticia hoy porque va de la mano, es como la respuesta que surge a partir de la noticia que yo había narrado la clase pasada. Entonces, la clase pasada yo comentaba que el presidente de la República había hecho comentarios respecto a las imputaciones que había hecho por primera vez la JEP y había dicho, pues prácticamente, que estas imputaciones deberían ser sanciones proporcionales y efectivas. Pues para nada es un secreto que el Centro Democrático, grupo filial del presidente, pues es como el principal contradictor de este tribunal, de esta justicia transicional. En este orden de ideas, el actual presidente de la JEP, el magistrado Cifuentes, trinó dándole una respuesta a estas aseveraciones que hizo el presidente y dijo lo siguiente: no es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC.
son las que consagra la Constitución y la ley. En este orden de ideas, pues sigue compaginando con lo que ya habíamos visto anteriormente en la lectura, que de una u otra manera el Ejecutivo presiona al judicial para, o sea, interviene en las acciones del judicial en la aplicación de esta justicia especial. Y pues aquí, como se denota, el presidente de la JEP manifiesta precisamente que no le compete al presidente de ninguna manera interferir de esa forma con las acciones del judicial de este tribunal, sino que son la Constitución y la ley precisamente las que determinan cómo se va a hacer todo, cómo se va a llevar todo este proceso de las imputaciones y demás. Gracias, Sebastián. Importante señalar algo ahí. Lo que compete a la rama ejecutiva, y digamos esto mediante la Alta Consejería para la Consolidación, es precisamente revisar con las víctimas cuáles serían esas sanciones redistributivas, digámoslo así, que se le van a imputar a los líderes de las FARC cuando acepten su responsabilidad por el tema del secuestro. Entonces, reparativas, perdón. Entonces es más ponerse en esa onda, ¿no? De que las víctimas digan cómo quieren ser reparadas una vez, pues, haya una imputación de cargo formal y la aceptación de los mismos por parte de las FARC. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Vamos ahora con Sara Milena Echeverry. Sí, profesora, buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, mi noticia tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz y es en cuanto al llamado que hicieron al exdirector Maza Márquez, el exdirector del DAS por el caso 006, donde él deberá explicar todo lo relacionado con asesinatos de varios dirigentes nacionales y regionales de la Unión Patriótica, crímenes ocurridos durante su ejercicio como director del DAS y dados entre 1981 y 1985 y 1991. Dentro de estos casos mencionados, en los informes presentados a la jurisdicción se encuentran los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Hernando Pardo Leal y también Bernardo Jaramillo. Debido a esto, la sala hizo este llamamiento teniendo en cuenta que el general fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y también por el Control Nacional de Memoria Histórica, y además se encuentra dentro de los informes presentados por las víctimas y que luego fueron recaudadas numerosas pruebas y decisiones de la justicia ordinaria, entonces fue necesario su llamado. Lo otro es que él trató de hacer parte de la Jurisdicción para la Paz por el tema del magnicidio de Luis Carlos Galán, pero este fue rechazado. Eso fue todo. Muy bien, Sara. Muy bien, mil gracias. Claro, porque digamos que no va dentro de los criterios de la Justicia Especial para la Paz, ¿no? Porque pues él no era miembro digamos, era un funcionario público y eso le impide entrar a la JEP. Además, porque eso ahí no es un producto del conflicto armado interno como tal, no tiene una relación directa, es un tema más, eso se cataloga de hecho como un crimen de Estado, porque son diferencias ideológicas las que llevaron a ese asesinato. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Muy bien, Sara, muchas gracias. Vamos ahora con Luisa Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, pues yo busqué la justicia transicional de Colombia, citó a 7 ex jefes de las FARC por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que a comienzo de octubre pasado el antiguo secretario de la desmovilizada guerrilla reconoció su responsabilidad a 7 homicidios
incluyendo el líder político del conservador del 95. Dice que la Justicia Especial para la Paz citó para aportes tempranos a la verdad de 7 jefes de la extinta guerrilla de las FARC por el homicidio del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado y por otros 5 crímenes. A su vez, la sala de reconocimiento de la JEP citó para el 22 de febrero a la excongresista Piedad Córdoba para que entregue testimonio sobre su conocimiento frente al responsable de homicidio agravado de Gómez Hurtado y de su escolta José El Cristo Hurtado, que ocurrió el 2 de noviembre del 95. Es esa, profe. Sí, así es, Luisa. Muchas gracias. Hay que señalar lo siguiente. La familia, y creo que en su inmensa mayoría del país, claramente saben que el autor intelectual no fueron las FARC, por supuesto, eso fue también un crimen de Estado. Entonces lo que se está esperando es que realmente hagan justicia con quienes fueron los autores intelectuales del crimen de Álvaro Gómez, ¿no? Porque él señalaba que había que cambiar el régimen y bueno, eso por supuesto tocaba intereses políticos de ese momento. Muy bien, gracias a Luisa Fernanda. Vamos ahora con Sebastián Márquez. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días, Sebastián. La noticia que yo indagué fue sobre pues, el reciente acontecimiento que cumplió 18 años, el del atentado al Nogal. Y lo que sucede es que, bueno, como se sabe, el atentado al Nogal fue calificado por el Consejo de Estado como un crimen de Estado. Y se supone que pues, las FARC reconoció el crimen porque los clubes del norte amparaban seguidamente a los directivos de las autodefensas, porque hacían allá como encuentros pues, ilegales para poder planear cómo atentar en contra de las filas de las FARC. Recientemente la representante de las víctimas del Club del Nogal se sentó en la mesa de víctimas junto a los victimarios, que en este caso serían se me olvidó el término, los representantes de las FARC, los desmovilizados. Y pidieron a la Justicia Especial para la Paz que se abriera un macrocaso para poder investigar, saber la verdad de los hechos y poder ejercer justicia sobre las personas que hicieron este atentado. Sin embargo, la Justicia Especial para la Paz no ha dado luz verde para iniciar el macrocaso, y yo busqué cuáles son los procedimientos para iniciar el macrocaso, y es que resulta que no se hace para un caso en particular, sino para dinámicas de criminalidad. Y las dinámicas de criminalidad consisten en planes organizados que siguen estructuradamente un orden en el cual al final se detona como en una masacre total. Por eso no han dado luz verde a abrir el caso como un macrocaso. Y básicamente fue eso. De todas maneras, las víctimas siguen buscando que se haga justicia, entonces apelaron a que se les haya negado el abrir un macrocaso. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Recuerden que el Estado fue condenado por el atentado al Nogal, porque lo que determinó la justicia es que había suficientes pruebas para haber evitado lo que sucedió. Lo otro es que sí, claro, ellos tienen el derecho a apelar, porque de todos modos puede ser un caso priorizado. Entonces toca afinar muy bien los argumentos. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Vamos ahora con Angie Santana.
Buenos días, profe. Buenos días a todos. La noticia que yo encontré va dirigida hacia un término que es muy conocido en la JEP, que es TOAR. TOAR significa trabajos, obras y actividades con contenido reparador. Mi noticia habla, el tiempo es un magistrado, Juan Martínez. Entonces, él lo que dice es que considera que que esto es una revolución copérnica en la justicia transicional. Entonces, bueno, él dice que la tarea no es menor a la Jurisdicción Especial para la Paz, que le corresponde imponer las sanciones propias que incluyen la participación en trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, y restricciones de libertades y derechos. Se tendrán una duración de 2 a 5 años para quienes no fueron partícipes determinantes en la comisión de las conductas más graves y representativas, y de 5 a 8 años para aquellos que sí lo fueron, y esto se impondría a quienes aporten verdad plena y reconozcan de forma oportuna su responsabilidad en los hechos. Entonces, pues, la clase anterior, yo había dado una noticia, pues, que iba dirigida como al mismo tema y, pues, básicamente la noticia puedo concluir, pues, que lo que se busca es buscar una reparación tanto para las víctimas y, pues, buscar como una reconciliación y un reintegro a las personas que, pues, cometieron estos actos, ¿sí? Lo que se busca es como dar una tregua a esta guerra por medio de los mecanismos que pues expone la JEP. Así es, Angie. Exactamente. Lo que, digamos, el centro, o como lo vimos en la clase pasada, el objetivo de la justicia transicional, se me acaba me acabo de acordar, quisiera pedir el favor a quien tenga a la mano la dirección del canal de YouTube, de mi canal de YouTube, porque ahí están las clases grabadas. Entonces, quienes no pudieron estar en la clase pasada, para que por favor ingresen a mi canal, buscan, dice clase justicia transicional y la fecha. Y así no tienen pues ninguna desorientación. Entonces, por favor, quien tenga la mano o si en el grupo de WhatsApp tienen el canal de YouTube que lo hayan puesto ahí, por favor, compártanoslo acá para quienes acaban de llegar y que tampoco sabían de la existencia de este, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, con respecto a la clase pasada, así es. Una característica de la justicia transicional es precisamente esa excepcionalidad en el marco jurídico. Y por supuesto, si las penas son a 5 años en este tipo de justicia de emergencia, el resto de años, digamos, 10 o 15 años más, que es lo que da el Código Penal, aquí eso se reemplaza, digámoslo así, por toda la reparación que se le dé a las víctimas. Por eso es que se supone que quienes son los responsables directos de la violación a todos estos derechos humanos deben enfocar sus esfuerzos en reparar a las víctimas y en decir toda la verdad para evitar esos 10 o 15 años de más de cárcel. ¿Bien? Muy bien, Angie, muchas gracias. Vamos con Juan Pablo Palencia. Hola, profe, buenos días y buenos días a todos los compañeros. Buenos días. Mi noticia se trata sobre la imputación que hizo la JEP. Creo que la semana pasada en la clase algún compañero o compañera, no recuerdo, habló sobre estas imputaciones y pues debido a ellas hubieron ciertos debates y controversias en el transcurso de la semana. Y sacaron una noticia el señor Jessy Reyes Alvarado en El Espectador, en el cual hablan sobre las imputaciones que ciertos grupos políticos quisieron denominar como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y que estos mismos se apresuraron a decir que era competencia de la Corte Internacional, más no de la JEP, que la JEP no tenía competencia, por así decirlo, para tratar estos temas. Y entra a aclarar
leo tácitamente, que el derecho penal ordinario y el derecho penal internacional tiene dos campos de acciones diversos, mientras que el campo del derecho penal ordinario se ocupa de los hechos punibles que ordinariamente suceden al margen de los enfrentamientos. El penal internacional se encarga de investigar, juzgar y sancionar los cometidos durante y en relación con un conflicto armado, donde se violentan delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que de cierta manera, lo que se entra a debatir es sobre un término que usaron de secuestro o de retención de rehenes, donde los opositores de la JEP dicen que se debe tramitar a través de la justicia internacional penal debido a que se trataba de secuestro y de delitos de lesa humanidad. Y entran a aclarar los de la JEP que si bien se trataba de una retención de civiles, tenían que estudiar el campo o el ámbito donde estos hechos ocurrieron. Y aclaran que la Corte Internacional tiene una investigación sobre Colombia donde ellos consideran que sí hubo delitos de lesa humanidad, pero si la JEP castiga estos delitos, ellos no entran a intervenir subsidiariamente sobre estos hechos ocurridos. Excelente, Juan Pablo, esa reflexión que haces. Así es. De hecho, ahorita que empecemos a ver el origen de esta justicia en el ámbito internacional, nos vamos a dar cuenta efectivamente cómo el derecho internacional empieza a contemporaneizarse y a modernizarse precisamente a raíz de esa justicia transicional que nace después de la posguerra en 1945. Entonces, ya hay, digamos, todos los mecanismos jurídicos que se prevén en la justicia internacional para el manejo de estos delitos de lesa humanidad cuando se da con ocasión de un conflicto armado interno o una guerra civil o una dictadura. Muy bien, muchas gracias a Juan Pablo. Vamos ahora con Sebastián García. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi noticia es sobre una indagatoria que está haciendo la JEP sobre presuntas presiones que están recibiendo a los exmilitares para que cambien sus testimonios. Entonces, pues la noticia básicamente nos dice que según algunos testimonios recogidos por la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, se están dando a dar cuenta de que están recibiendo cierto tipo de amenazas para obviar o descartar ciertos hechos que sean de importancia vital para las diferentes investigaciones que desarrolla la JEP. Según algunos magistrados, pues estarían investigando detrás del supuesto esto, ya que eso tendría que modificar tanto hechos de versiones de la jurisdicción como de algunos exmilitares, guerrilleros y paramilitares que estarían ahí. También se tiene en cuenta que la Sala de Reconocimiento de la JEP está citando a los militares para recibir sus testimonios y que sean comparecientes para recibir las diferentes ejecuciones extrajudiciales en sus testimonios cometidas en algunos municipios de Antioquia, en donde no se presenta pues una representación completa a las víctimas y pues debido a las distintas amenazas pues están obviando los hechos y que pues no llega el fin del que tiene la JEP, pues, que es alcanzar la máxima verdad posible. Pues esa sería mi noticia. Gracias, Sebastián. Muy buena noticia y ojalá pues lo investiguen a fondo porque, por supuesto, la verdad es el principio fundante también de esta justicia, ¿no? Y es lo que todos esperamos de un lado y del otro, por supuesto. Muy bien, vamos ahora con Alejandra Barrera. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Alejandra. Bueno, profe, mi noticia trata de el primer debate del Consejo de Seguridad sobre la justicia transicional en las situaciones de conflicto o post-conflicto. Entonces, pues dice que
La alta comisionada para los derechos humanos afirmó que construir la paz y reconstruir las sociedades requiere que se haga justicia y se recupere la confianza en las instituciones. Dice que la noticia dice, abro comillas, sabemos que la paz no surge automáticamente cuando las armas se silencian y las atrocidades cesan. Para poder construir las vidas sin temor, que se repitan los crímenes y para que la sociedad avance, se debe reconocer el sufrimiento y restaurar la confianza en las instituciones del Estado y ejercer justicia. Fue lo que dijo las altas voces de la comisionada de la ONU de los Derechos Humanos. Entonces, básicamente, lo que habla la noticia es que se ha perdido esa confianza de las instituciones para poder administrar justicia. Y es lo que hay que retomar para que se pueda repartir justicia en los debidos procesos, profe. Así es, Alejandra. Efectivamente, por eso es tan importante este primer proceso, porque de acuerdo a la imputación de los cargos y lo que de ahí se derive, es que la Justicia Especial para la Paz va a cobrar o no legitimidad. Digamos que esa es la prueba de fuego. Entonces, uno solamente tiene confianza en alguien o en alguna institución cuando efectivamente ejerce con probidad, con transparencia, en este caso con justicia, esas magistraturas, ¿no? Porque ellos son magistrados también. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Y vamos con Diego. Sí, Diego Felipe. Muy bien. Muy buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Es para, bueno, no sé si, lo que pasa es que hace poquito me conecté, tengo problemas de conexión. Era para preguntar si hablaron sobre unas noticias que estuve en la revista Semana y el título en sí es Cementerio del Horror. En el cual, pues, resumida la noticia es que, pues, habla más que todo de los falsos positivos y que duró más de 12 años el tema para poder, digamos, poder encontrar o hallar la verdad con respecto a lo que, digamos, a lo que esto pasó en ese cementerio. Es en Antioquia, es en Dabeiba, se llama, creo que es el pueblo, y el tema es, o sea, que el mismo Estado encubrió todo lo que estaba pasando. O sea, nunca, digamos, hicieron todo lo posible para que no se encontraran los falsos positivos. Entonces, es cuestionante, o sea, nosotros estamos hablando aquí de justicia transicional y el tema es complejo porque a veces el propio Estado es el que impide o pone trabas para que realmente se pueda saber la verdad. O sea, es complicado el tema y la persona que, digamos, que un militar que fue el que se decidió hablar está pues amenazado de muerte. Decía él que había más o menos 50 cadáveres de personas inocentes enterradas, por los cuales se hicieron pasar como guerrilleros, pero que él, mientras él estuvo ahí, que eran 50 o 60, que podían haber más cuerpos en ese cementerio, haciendo fosas comunes. Entonces, es complicado el tema, digamos, de realmente hallar la verdad. Porque pues él quiere hablar, pero está amenazado y el mismo Estado está colocando pues algunas trabas para poder realmente llegar a esa verdad. Gracias, Diego. ¿Es las noticias de la revista Semana de ahorita, de esta semana? Sí, decía 10 de febrero. Sí, pues eso lo leí. Creo que sí. Si quieres te paso el link. Sí, por favor. Es que es larga, la noticia es larga. Pásanos por favor al chat. Y sí, efectivamente, muchachos, la cosa se va a complicar y yo se los dije en la clase pasada porque más o menos en mayo, si no estoy mal, empieza también la JEP a investigar con el tema de los agentes estatales, de los crímenes cometidos por agentes estatales, y eso pues va
estallar toda una polvareda, pues vamos a ver cómo el gobierno actual cómo va a asumir eso, ¿no? Es una prueba de fuego bastante fuerte, porque como bien lo dice Diego, y todos lo sabemos, digamos, esa es como, si bien lo otro es todo un reto, todos los crímenes, que se sancione ejemplarmente a las FARC con respecto a las víctimas, con justicia restaurativa. También esto va a ser un reto enorme, los crímenes que cometieron agentes del Estado muy desafortunadamente, pero pues que por supuesto se tienen que investigar a fondo para que esto nunca más vuelva a pasar. Nunca más, así como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Aunque durante las dimensiones son distintas, pero eso también eran crímenes de Estado. Eran crímenes cometidos por agentes del Estado, por quienes estaban en ese momento en el gobierno nazi. Muy bien, entonces gracias a Diego. Entonces compártenos por favor ahí la noticia. Bueno, y entonces ya con él terminamos la revisión de prensa, para que quienes estén aquí por primera vez, por favor, se sintonicen con la dinámica de la materia. Vamos entonces a dar inicio. Permítanme, por favor, quienes participaron ya tienen sus décimas, ya saben que esto les genera décimas para la nota, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora sí a iniciar con la historia o el origen o la genealogía de la justicia transicional en el plano internacional. Permítanme en un momento, ya comparto acá. Por favor, ¿me cuentan si ven las diapositivas? Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces, para poder hablar de la genealogía de la justicia transicional, tenemos que remitirnos al periodo de la posguerra después de 1945. Recuerden que ahí ya habíamos finiquitado las dos guerras mundiales prácticamente. Empieza entonces a surgir una justicia transicional, digamos, extraordinaria e internacional. Tenía esas dos características que la hacían entonces innovadora, la hacían legítima y contribuían, por decirlo más, a que no se volvieran a repetir los hechos. ¿A qué me refiero? Se dan los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg se dan precisamente o son conducidos por los aliados, por quienes habían ganado la guerra: Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, China. Y básicamente esos juicios de Nuremberg se realizan entonces, como su nombre lo dice, en Nuremberg, que es una ciudad del norte de Baviera, en Alemania. Y se escoge Nuremberg porque ahí los nazis, durante la guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, se habían desplegado, o Nuremberg había sido su escenario para hacer multitudinarios desfiles, para hacer mítines políticos, de tal manera que por eso se escoge esta ciudad. Además, porque en Nuremberg logra sobrevivir el Palacio de Justicia, sobrevivir precisamente al bombardeo que habían hecho los aliados, y pues por supuesto queda como una infraestructura emblemática en la cual entonces se decide empezar a llevar a cabo los juicios. Y además porque este palacio
de Justicia tenía anexo una prisión que permitía ser la reclusión para aquellos que iban a ser enjuiciados, y estamos hablando aquí de los altos mandos militares del gobierno de Hitler. Entonces, estos juicios empiezan el 20 de noviembre de 1945, precisamente contra toda la cúpula nazi. Como les dije en un principio, fueron conducidos por los aliados. Digamos que el que se haya llevado a cabo esos juicios y enjuiciados como tal, los responsables directos, se constituye en un triunfo de la justicia transicional, precisamente pues dentro de ese nuevo esquema del derecho internacional. Estos juicios se caracterizaron porque hubo cooperación entre todos los estados que hacían parte de los aliados para empezar a procesar a estos altos mandos militares y la cúpula nazi por crímenes de guerra y pues digamos generar unas sanciones ejemplarizantes. Entonces, ¿qué es lo innovador de los juicios de Nuremberg? Primero, que las responsabilidades ahí fueron individuales más que de Estado. Y de hecho, uno a uno de ellos fue efectivamente procesado dentro de los juicios de Nuremberg, como lo vamos a ver en el documental. Segundo, digamos que entonces allí los aliados, que fueron los que instalaron este tribunal militar, en cierto modo lo que le estaban diciendo al mundo entero es que se justificaba que ellos entraran en la guerra para salvar a la humanidad de semejante atrocidad, y que su forma de reivindicar un poco todos los estragos que ocasionaron propios de una guerra era precisamente teniendo la iniciativa de instalar estos juicios de Nuremberg. Y por último, digamos, los juicios de Nuremberg también tenían un objetivo fundamental, y era ayudar a la comunidad internacional a disuadirlos, es decir, a convencerlos de que la manera de resolver los conflictos no era precisamente mediante la guerra, sino mediante el diálogo, mediante la tolerancia y por supuesto, teniendo siempre presente que habían unos derechos humanos que hay que respetar y que eso es lo que hace que no podamos entrar en esa lógica. Entonces, los juicios de Nuremberg básicamente son un precedente para la formación del derecho moderno de los derechos humanos. Tanto así que es con base en los juicios de Nuremberg que las Naciones Unidas hacen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual tiene precisamente 26 signatarios en ese momento, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, que estaba compuesto en su momento por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, estaba la Unión de Repúblicas Socialistas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo y Nicaragua. Esos fueron los primeros 26 signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces aquí quiero que hagamos el siguiente ejercicio para recordar el contenido de esta declaración. Voy a pedirles el favor a algunos de ustedes, yo los voy llamando, que vamos leyendo cuáles son esos derechos que están contenidos en la declaración para que no se nos olviden, porque digamos que este es el pacto internacional fundante que le está diciendo al mundo entero, primero, que hay unos derechos, que todos somos dignos de vivir
y vivir bajo unas condiciones que son las que da la declaración, y que precisamente en honor al cumplimiento, a la protección, a la garantía de esos derechos humanos, es que no podemos volver a caer en una guerra mundial. Entonces, permítanme, por favor, y ya comparto aquí la declaración. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro monitor, con Sebastián. Sebastián, por favor, ayúdame a leer toda esta parte del preámbulo. ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Sí Entonces, están- ahí ven bien? Sí. sí, bro. Vale, ok. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, al respeto universal y al efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, Sebastián. Muy bien. Valentina García. ¿Tienes el micrófono habilitado? Sí, profe. Vale. Porfa, ¿me ayudas a leer los primeros 5 derechos? Profe, ¿cuál Valentina García? Es que hay dos. Sí. Valentina García Maldonado. ¿Quién? Ok, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Primero, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Segundo, además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Perdóname, yo te interrumpo ahí, ya y ya. Entonces, básicamente aquí lo que está diciendo la ONU es, qué pena, pero aquí no hay ninguna raza superior. Aquí no es que la raza superior es la única que tiene derechos y deberes, ¿no? Para vivir en sociedad. Así que ese artículo 2 es clave para poder entender el porqué del artículo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dale. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Perfecto, Valentina, gracias. Clave también estos dos últimos artículos, el cuarto y, no, pues todos, el 3, el 4 y el 5, y precisamente eso con ocasión pues de los holocaustos que ya ustedes conocen, donde precisamente la gente era sometida a tratos inhumanos. Inhumanos es que aguantaban hambre, inhumanos era que eran torturados a tal punto de renunciar a su condición. Inhumanos es que eran los niños también estaban sometidos a esos tratos inhumanos y pues ustedes saben que finalmente a esta gente la metían a una cámara de gas y la quemaban literalmente con gas mostaza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Samuel Rodríguez. Samuel, ¿tienes el micrófono habilitado? Sí, señora. Perfecto, Samuel. Ayúdame, por favor, a leer del 6 al 10. Ahí alcanzó solo a ver hasta el 8 si algo, profe, bueno. Listo, entonces el artículo 6 dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. El 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y finalmente el 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Gracias, muy bien, Samuel. Efectivamente, este artículo 9, nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es también un punto clave para entender el tema de la justicia transicional. A mí no me pueden detener, como pasaba en ese momento, no me puede detener la cúpula nazi, era lo lógico, detenían a la gente por el hecho de ser judío. No, resulta que es que hay unas causas que fundamentan cuando yo tenga que ser detenido y que por supuesto vayan en contravía de los derechos de los demás. Entonces digamos que todo esto tiene que quedar explícitamente dicho porque de lo contrario, pues entonces, y es lo que pasa hoy también, cuando yo estoy en una diferencia política por quien está en el poder y soy detenido arbitrariamente, pues básicamente allí lo que hay es eso, una arbitrariedad. Entonces, como para darle un poco más de contexto al porqué de estos artículos. Vamos ahora a ver. Lady Vanessa Mateus, ¿tienes micrófono? ¿Habilitado el micrófono? Sí, señora. Listo, gracias, Lady. Porfa, ayúdame a leer del 11
al 15. Listo. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos según el decreto nacional o internacional. Tampoco se pondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se priva arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Perfecto, muchas gracias a Lady. Entonces, pues efectivamente, si yo no estoy de acuerdo con un gobierno de turno y siento pues que mi seguridad individual se ve amenazada o el de mi familia, pues las Naciones Unidas en esta declaración me dan perfectamente el derecho a buscar un asilo, pero solamente pues por razones políticas, cuando yo sienta que definitivamente pues no puedo seguir viviendo en el país del cual soy originario. O sencillamente cuando definitivamente yo no estoy de acuerdo con el régimen y pues definitivamente tengo que irme de ahí porque pues peligra la vida de quien asume una oposición ahí. Muy bien, vamos ahora con... A ver... Erika Quinchía. Erika, buenos días. Muy buenos días, profe. Listo, entonces artículo 15, ¿correcto? Del 16, porfa, al 20, sí. Listo, sí, señora. Artículo 16. Los hombres y mujeres, perdón, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o régimen, o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraer el matrimonio. Tercero, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Continúo, no? Sí, por favor, ayúdame hasta el artículo 20. Ok. Listo. Artículo 17. Primero, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Profe, no alcanzo a ver el artículo 20. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad. Ok. Listo, profe.
Y el 20. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Segundo, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Perfecto. Artículo 21. Toda persona tiene el derecho a participar. Gracias, Erika. Vale, gracias. Muy bien, entonces sumamente importante pues que en primer lugar el valor de la libertad se ve también muy bien expresado en estos artículos y la libertad implica que yo pueda tener iniciativa de empresa, la libertad implica que yo pueda ser dueño de ese tema de que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad es clave, porque, pues como bien ustedes saben, cuando estamos en una guerra civil o en un conflicto armado, pues desafortunadamente el tema de estar amenazada la vida, pues hace que uno desafortunadamente tenga que desplazarse a otro lugar para preservar su vida, o también cuando el Estado le expropia a uno, pues ese también es ahí toca hilar muy fino porque se dice que a veces el tema de que uno tenga que venderle al Estado es por razones de interés común. Entonces, el tema es revisar muy bien cuáles son las razones de interés común que conllevan a que uno tenga que vender mucho más barata su propiedad al Estado, porque de lo contrario, pues ahí estamos ante una dictadura, ¿no? Bueno, quería como decir eso básicamente, la libertad de pensamiento es clave. Efectivamente, yo en los términos más respetuosos puedo decir lo que realmente estoy en desacuerdo, pero con responsabilidad y bajo el criterio de la verdad, porque es que el problema con el tema de las redes sociales o el uso de las redes sociales ha sido ese, ¿no? Y es que se hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad y que terminan vulnerando la dignidad de una persona, el buen nombre de una persona, o se termina en incitación también, como por ejemplo lo que pasó con el expresidente Donald Trump, cuando en sus trinos, y por eso hoy está en juicio político, instiga a sus seguidores básicamente para que se tomen pues el Capitolio de los Estados Unidos. Entonces era como para un poco contextualizar este tema de estos derechos. Muy bien, vamos ahora con Marlon Rojas. Marlon. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Marlon. Por favor, ayúdame con los artículos del 21 al 25. Listo, profe. Entonces, artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Segundo, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante la elección auténtica que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Profe, ¿lo puede subir un poquito? Gracias. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad libre de desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Tercero, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
y que será completada en caso necesario por cualquier otros medios de protección social. Cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de un interés. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y todos los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias de independencia de su voluntad. Segundo, la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Muy bien, Marlon. Muchas gracias. Estos son entonces derechos económicos, recuerden ustedes. Este tema, por ejemplo, del derecho al trabajo, ¿no? Qué bueno sería que realmente tuviéramos derecho a escoger cuál es el trabajo que quisiéramos tener, ¿no? Que claro, la gente pues también es verdad que elige dentro de lo que hay y dentro del alcance, ¿no? Pero digamos que sobre todo, bueno, la elección la elección libre a su trabajo, el tema de la remuneración equitativa. Por allí la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que de acuerdo al costo de vida de cada país debería haber un salario mínimo proporcional y que inclusive dentro del mismo país los salarios mínimos deberían ser proporcionales al costo de vida de cada departamento, porque no es lo mismo el costo de vida en Bogotá que el costo de vida, por ejemplo, en una ciudad pequeña como Quibdó, por decir algo. Entonces, bueno, era como para hacer ahí también un apunte sobre eso. Muy bien. Muy bien. Y a ver, ¿quién más? Joana Hernández. Sí, señora. Porfa, ayúdame a leer del 25 al 30. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Segundo, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Primero, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Segundo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Tercero, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Primero, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Segundo, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. ¿Sigo? Sí, Joana, hasta el 30, porfa, gracias. Listo. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Primero, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Segundo, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Tercero, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Muchas gracias a Joana, así es. Entonces, efectivamente, ¿qué importancia frente a estos últimos derechos que ella nos leyó? La educación. La educación, por supuesto, es la única manera en que tenemos movilidad ascendente social. No es que porque me regalen una vivienda, no es porque me den un subsidio a la salud, que por supuesto eso dignifica al ser humano, pero la educación es la única que me permite ascender socialmente, tener un propósito como miembro de la sociedad, hacer reflexiones profundas sobre los fenómenos que ocurren en sociedad. Y hablo de distintos fenómenos porque, por supuesto, la educación superior ofrece el estudio de una cantidad de ciencias, tanto sociales como económicas y exactas. Y la educación es la única herramienta que tenemos como sociedad para construir paz, básicamente, y para el mantenimiento de la paz. Estos derechos humanos efectivamente no pueden, o sea, tienen plena vigencia. De hecho, ya pues los 193 países son signatarios de la declaración, y bajo ningún tipo de régimen pueden ser desconocidos. Por eso se dice que en el caso de Venezuela, cuando estuvo Michelle Bachelet haciendo el informe de derechos humanos para Venezuela, el informe pues claramente dice que allí se han cometido delitos de lesa humanidad, y lo que está esperando la comunidad internacional es que sea por ahí, digamos, el fin del régimen de Nicolás Maduro, porque hay una violación flagrante frente a estos derechos, y que haya pues unas sanciones también ejemplarizantes desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, como pueden ver ustedes, ahí lo que se ha hecho es una exportación de la justicia transicional, porque además de estos tratados, existen también una serie de convenios que, esperen un momento porque la diapositiva yo como que no la había pasado, sí. Hay una exportación de la justicia transicional que se hace mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también hay una clave que es la Convención contra el Genocidio, que precisamente es una convención que se firma en el año 1948. Quiero que también esta la leamos para que digamos, reiteremos la importancia de la justicia transicional y cómo esto de verdad ha ido materializando el derecho internacional contemporáneo.
Entonces, esta es la Convención para la sanción, para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Por favor, Alejandra Barrera, por favor, ayúdame a leer, ya te digo. Bueno, profe, sí, señora. Ayúdame a leer también los primeros 5 artículos. Empecemos leyendo donde dice las partes contratantes. Profe, sí, señora. Dice, las partes contratantes, considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 6 de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contra el espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, reconociendo que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad, convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso que necesita la cooperación internacional, convienen en lo siguiente. Artículo 1. Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y sancionar. Artículo 2. En la presente convención se atiende que por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslados por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Artículo 3. Serán castigados los actos siguientes. A. El genocidio. B. La asociación para cometer genocidio. C. La investigación directa y pública a cometer genocidio. D. La tentativa de genocidio. E. La complicidad en el genocidio. Artículo 4. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3 serán castigadas, ya se traten de gobernantes, funcionarios o particulares. Artículo 5. Las partes contratantes se comprometen a adoptar con arreglos a las instituciones respectivas las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención y especialmente establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio y de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo 3. Perfecto. Muchas gracias a ti, Alejandra. Y vamos con Elizabeth. Elizabeth Piedra. Elizabeth. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Me puedes activar? Tranquila, no te preocupes. Y porfa, ayúdame con el resto, porque esta es una convención muy chiquitica, del 6 en adelante, ahí que terminamos. Artículo 6. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3 serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción. Artículo 7. A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo 3 no serán considerados como delitos políticos. Las partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes. Artículo 8. Toda parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin que estos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y represión a los actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3.
Artículo 9. Las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidios o en materia Te nos fuiste, Elizabeth. ¿Qué pasó? No, tranquila, Paula. No sé, ¿algo le pasó a Elizabeth? Ah, no, todavía falta. Entonces, espérenme a ver quién más, porque yo quiero que leamos esto completo. Entonces, es que Elizabeth como que se les desconectó. Vamos entonces con Paula, si me puedes ayudar, porfa. Paula Profe, aquí Lorena estoy, Melo. qué pena. ¿En cuál vamos? Es que lo que te digo, se me ha apagado el computador. Vamos, porfa, entonces ayúdame del 9 al 14. Del 9 al 14, vale, espera. Donde dice las Ya, controversias. ok, las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquier de los otros actos enumerados en el artículo 3º, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes en la controversia. A ver, 10º. La presente convención, cuyos textos en inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha del 9 de diciembre de 1948. Dime. Paula, tranquila, dejémoslo hasta ahí porque ya lo demás que viene es como de forma. ¿No? Vale, listo, profe. Vale. Perfecto. Muchas gracias a ti. Entonces, por supuesto, esta convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que se convierte en un delito de lesa humanidad, pues tiene todo el sentido, tiene toda la razón de ser a propósito pues de los holocaustos nazis, bueno, de los campos de concentración. Bueno, permítame un momento. Profe, qué pena, es que el sistema me sacó cuando estaba leyendo. No te preocupes. Gracias. Gracias a ti por ayudarnos. Bueno, entonces, muchachos, para finalizar, este primer periodo de nacimiento de la justicia transicional que se le ha denominado, o TIT lo ha denominado periodo de la posguerra, después de 1945, entonces digamos que tiene como premisa decirle a los miembros del sistema internacional que el derecho es el instrumento para modernizar el Estado, es decir, para que el Estado se vuelva un Estado de derecho, para que el Estado esté sujeto al derecho tanto nacional como internacional, para que el Estado empiece a actuar con un enfoque de derechos humanos. El derecho también se vuelve, de acuerdo pues a esta primera etapa genealógica, para ellos el derecho se vuelve la principal herramienta que permite entonces que se acentúen más las democracias, porque solamente en democracia, así sea un sistema político imperfecto, pero solamente en democracia es que adquieren vigencia, y se pueden desarrollar en su máximo exponencial los derechos humanos. Entonces, por eso se cree que el derecho es un instrumento de modernización, tanto del Estado como de la sociedad.
Hasta aquí lo que tiene que ver entonces con la primera etapa del nacimiento de la justicia transicional, que tiene como contexto, por supuesto, los juicios de Nuremberg, que fue lo que revolucionó el derecho internacional, a tal punto que tenemos esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y a destacar dentro de las convenciones, la convención que previene el que se cometa genocidio y colocar, por supuesto, el genocidio como un delito de lesa humanidad. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero aquí compartirles, vamos a ver un documental, sino que quiero irlos como sensibilizando. Vamos a ver un documental sobre los juicios de Nuremberg. Yo obviamente voy a dejar hoy mismo la actividad en la semana 3 para que con base en el documental, que es un poco largo porque son 2 horas más o menos, 2 horas y pico, ustedes logren entender cómo funcionaron logísticamente esos juicios, quiénes estuvieron de una y otra parte, quiénes sí fueron los jueces y quiénes fueron los enjuiciados, un poco cómo fue la dinámica de ese juicio frente a los derechos, frente a las responsabilidades, frente a los derechos que se vulneraron, frente a las responsabilidades que se le asignaron a cada uno de los miembros de la cúpula nazi, y cómo fueron las sanciones para cada uno de esos miembros, para que ustedes puedan ver allí el tema de la proporcionalidad. Quiero que antes de irnos, quiero dejarlos con esta parte introductoria de este documental como para que vayamos sensibilizándonos porque es un muy buen documental. No sé si alguno de ustedes ya lo vio, pero se llama así Juicios de Nuremberg. Permítanme en un momento. Vamos a ver unos 10 minuticos de este documental. Permítanme, para irnos sensibilizando con el tema. Chicos, vamos, vamos. Separen a los oficiales para ser interrogados. ¡Dense prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Los oficiales por aquí! ¡Ahí, venga! ¿Es usted oficial? ¡Por ahí! ¡Deprisa, deprisa! Que me parta un rayo. General Spaatz, por fin nos conocemos. Mariscal Goering, mi esposa, mi hija.
Su octava Fuerza Aérea ha destruido a mi preciada Luftwaffe y arrasado nuestras ciudades. Aún así, prefiero rendirme a un compañero aviador. Caballeros, ¿me permiten? Es increíble. Es increíble. Estas fotos han salido en todos los noticiarios. Oficiales americanos celebran una fiesta con el número 2 de Hitler. ¿En qué pensaba el comandante? Dicen que el código de honor entre aviadores trasciende la política. Y el cerebro, según parece. El comandante fue reprendido. Y Ike ha ordenado que Goering sea tratado como los demás prisioneros de guerra. Disculpen. He conseguido un poco de café del despacho del presidente del tribunal. Elsie es la mejor carroñera del edificio. No debería haberse molestado. Oh, el café no es ningún problema, pero un juego de neumáticos sí. No puedo creer que nos haya dejado. Para mí fue como perder un padre. De veras. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Roosevelt. Yo estaba en Londres visitando a Churchill cuando llegó la noticia. Previendo el fin de la guerra, el presidente me envió como hombre de confianza para discutir un tema muy comprometido. ¿Qué hacer con los líderes nazis capturados? ¿Qué opina Churchill? Dijo que deberían ser fusilados todos por crímenes contra la humanidad. ¿Usted qué opina? Pues que si es un delito que los nazis fusilaran a la gente sin un juicio justo, nosotros también seríamos culpables. Eso es exactamente lo que opina Truman. Y ahora Churchill está de acuerdo. Y sorprendentemente también Stalin. Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada. Porque no tenían nada. Esto será un tribunal internacional formado por las 4 potencias. América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. El presidente Truman quiere al mejor fiscal del país. Uno que tenga fama de duro, pero imparcial. ¿Le quiere a usted, Bob? Hace años que no ejerzo de fiscal. El presidente Roosevelt le eligió para el Tribunal Supremo debido a su integridad como fiscal. Por eso Truman le ha elegido para esto, porque quiere un juicio justo, no un linchamiento legal. Me gusta esto, Sam, pero tendría que renunciar a mi cargo. Una ausencia temporal. Volverá en 6 meses, tal vez 7. ¿El presidente ya sabe que yo me opongo a la pena de muerte? Sí, pero no le preocupa porque sabe que hará lo que sea más justo. Un juicio así puede ser dudoso. Si no demostramos que los acusados son culpables, tendremos que dejarles en libertad aunque sus manos estén manchadas de sangre. ¿Lo entenderán las demás potencias? Truman sí. Tendrá la oportunidad de explicárselo. El juicio es suyo y debe crearlo, Bob. Usted establecerá las normas, elegirá el personal y el escenario. Incluso podrá elegir a los acusados. Este juicio puede ser un gran fracaso como el último, si está mal planteado, si no tiene una base legal o moral. También podría establecer unas normas de conducta entre las naciones que cambiaría la historia de las futuras generaciones. El juicio se celebrará en Alemania. Allí es donde están los acusados, las pruebas, los testigos. ¿Aún queda en pie algún hotel decente? No me apetece la idea de pasarme varios meses en una horrible base militar. No tendrás que preocuparte por eso. El ejército ha pedido que no vaya ninguna esposa. Es malo para la moral. Ya sabes, esos hombres llevan años sin ¿No poder. quieres que vaya? Te espero abajo cuando estés listo.
8 menos 3. 15. Bien. 15 más 7. 22. 9 más 9. 18. Buenos días, General Spatz. Mariscal, le ruego que se vista y se prepare para viajar. ¿A dónde nos llevan? Solo el mariscal. Ha sido transferido a Bad Mondorf. Bueno, es un balneario muy agradable, pero ¿por qué debo ir solo? Porque solo van los criminales de guerra alemanes. Lo siento, mariscal. Vístase, por favor. Tienes que ser valiente. Muy, muy valiente. Eva, ¿entiendes? Vamos, cariño. Ya sé quién eres. El carnicero de judíos de Cracovia. Hemos visto la comida del campo, nazi bastardo. Debo decir que tuve suerte cuando el Ministerio de Armamento fue destruido en un ataque aéreo en 1943. Me ahorró mucho papeleo innecesario y chupatintas. Señor, ¿cuál cree que fue la acción más... Bueno, ese era como un abrebocas. A quien veíamos ahí precisamente era al mariscal Hermann Göring, quien precisamente en el régimen de Hitler fue quien lideró toda la política de la policía secreta de la Gestapo, que recuerden ustedes fue la que se encargaba de ir por los judíos a sus casas. Cometieron infinidad pues, de violaciones a derechos humanos, y también este fue el más alto funcionario del régimen de Hitler, que se ideó el funcionamiento de los campos de concentración. Entonces era pues como un abrebocas para que se vean el documental. Yo, por supuesto, subiré la actividad completa en la semana 3 del aula, con unas preguntas orientadoras que, como les decía, les van a permitir a ustedes entender bien cómo se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, desde actores, responsabilidades, derechos humanos transgredidos y sanciones para pues, estos autores intelectuales de semejante guerra tan fratricida como la Segunda Guerra Mundial. Eso sería entonces, muchachos, por hoy. La otra semana hablamos de la segunda etapa o de la segunda fase de la genealogía de la justicia transicional en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea que tenemos que ver el documental que subes a la plataforma y contestar las preguntas. Exacto, exacto. Es un documental de 2 horas que está orientado con unas preguntas para que permitan pues comprender mejor el mismo, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Pues si no hay más preguntas, esto sería todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Que tengan una muy buena semana. Recuerden que esta clase queda grabada en el canal de YouTube y eso sería todo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, qué pena, es que necesito la merced. Perdón, Diego, ¿me decías? No te escucho. ¿Ahora me escuchas, profe? Profe. Sí, Diego, ahí te escucho. Algo te escucho. Sí, mira, es que es para comentarte, lo que pasa es que la otra semana voy a empezar a trabajar ya como de manera presencial, ¿sí?
y la verdad, pues estaba hablando con el tema de mi trabajo, pero me dicen que pues que tengo que estar allá presencialmente y entonces me preocupa el tema de la clase con su merced. Pues igual yo voy a tratar pues de estar conectado y pues asistir a la clase, ¿sí? Pero el tema de participación, o sea, o sea, voy a tratar de manejarlo para poder cumplir, pero la verdad creo que me va a costar porque lo que voy a hacer es un tema de revisión constante en obra. Yo te comenté que yo soy estudiante de ingeniería civil, entonces tengo que estar pendiente y revisando actividades de obra. Entonces, Ok, Diego, mira, allí lo importante, ay, yo no sé por qué suena tan raro. Ahí lo importante es que trates de estar para el tema de la asistencia, te veas las clases que pues van a estar grabadas, cumplas con los trabajos y así pues lo vamos manejando porque yo también logro entender. Bueno, profe, ¿me escuchas? sí, yo te hablé, no sé si me escuchaste. No te escuché. No sé, es que hay una interferencia ahí que no entiendo de dónde viene. Pero a ver si te estoy escuchando. ¿Me escuchas ahí, Diego? No sé, hay una interferencia que no sé. El hecho es que no te preocupes, lo importante es que las clases en YouTube trates de estar aquí para el tema de por lo menos contestar la asistencia. Recuerda que las clases quedan grabadas y cumplir pues con toda cabalidad para que no haya, es decir, para que no te falte la profundidad en los temas porque pues de eso versará el examen. Bueno, era eso. Listo, profe. Bueno, entonces igual voy a tratar de entrar a las clases y... No sé, se cortó. Sí, profe, no, es que se me entró una llamada, no te preocupes. Pero sí, yo voy a tratar de hacer lo posible por igual estar pendiente de las clases, ¿sí? Y de participar, o sea, voy a sacar tiempo. ¿Tú presentaste la actividad pasada? La pasada, no. Está habilitado hasta hoy. Yo les envié un mensaje con Sebastián. Hay que presentarla, bueno, porque hasta hoy ahí es el tiempo máximo. Ya no voy a dar más plazo porque la he abierto con esta la segunda vez. Ok, voy a revisarlo. ¿Hasta qué horas está para presentarla, profe? Medianoche, hasta la medianoche. Listo. Entonces ya yo voy a revisar y ya me pongo ahí a sacar tiempo para poder hacerlo, profe. Gracias. Vale, Gracias. Diego. Bueno, que te vaya bien. Muchas gracias, profe. Quería molestar. Bueno, Diego. Ok, que estés bien. Había levantado la mano Elena y ya te doy la palabra, Paula. Bueno, vale, profe, dale. Buenas tardes, profe. Profe, Hola, Elena. disculpa, es que tuve inconvenientes con el tema de la luz, entonces me logré ingresar a la clase tipo 12:30. Entonces te quería pedir el favor si me puedes recordar el canal de YouTube para yo poderme pues adelantar en la clase, la Claro, espérame, temática. por aquí lo habían puesto Oscar Morales, creo que es este. Espérame un momento, yo rectifico que sea este. Ya te digo. Sí, ese es. Listo, Elena. Ahí está el canal de YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, recuerden que la primera actividad que dejé programada sobre el concepto de justicia transicional está habilitado hasta hoy a la medianoche. Bueno. Listo, sí, señora. Yo ese ya lo subí. Tengo entendido que solamente es la actividad del documental, ¿sí? Y la segunda actividad va a ser la del documental. La primera fue sobre el concepto de justicia transicional. Sí, señora. Ese sí ya yo lo subí en su momento. Ah, bueno. Listo, Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estés bien. Buena tarde. Y ahora sí, Paula. Profe, lo mío es súper fácil. Es que solamente quiero saber si salgo en lista.
No sé, espérame un momento, es que yo todavía no he llamado a lista, Paula. No, es por saber, profe, ¿sabes por qué? Porque es que yo tengo el crédito con el ICETEX y llevo 2 semestres en que siempre en los primeros cortes no salgo en listas. Entonces y ningún profesor hasta el momento ha llamado lista. Entonces no sé si tenga ese problema o no, o si no, pues para hablar con la universidad, porque me ha pasado estos 2 semestres seguidos. Claro, espérame un momento, tu apellido es Melo, ¿no? Melo Paula. Gutiérrez. Sí, señor. Pues, en este momento, espérate, porque es que me acabo de acordar que este listado yo lo descargué hace 8 días. Espérate, revisamos en el sistema otra vez. Ay, sí, profe, yo te agradezco, qué pena contigo, porque es que es por lo mismo, porque es que después los profes se comienzan a complicar, porque como no les salgo en lista y quedan mis notas bailando, siempre ha habido el conflicto por eso. Claro que sí, dame un momento. Sino que si una vez hay algo para llamar a la universidad, pues preguntar, pero pues como lo del desembolso del ICETEX no se genera de una vez, entonces como que la universidad deja la espera, así uno está en clase y quedo sin notas la mayoría de veces. ¿Qué tenía yo ahí? Ya verifica. Vale, profe, mil gracias. No, Paula, no apareces todavía en lista. Vale, profe. Voy a llamar entonces a la universidad a ver qué me dicen. Claro que sí. Claro que sí. Vale, te agradezco mucho, profe. Sí, señora, es que igual lo que te cuento, igual es que imagínate, el semestre pasado yo tampoco pude estudiar por lo mismo, porque me negaron el crédito cuando ya habíamos finalizado el primer corte. Ay, no. Y ahí me retiré, ahí pues me tocó desertar porque pues no tenía la plata y ya estaba presentando parciales y todo en primer corte. Claro. Y ahí deserté. Claro. Entonces no quiero que suceda lo mismo, porque también en el quinto semestre me sucedió lo mismo. Llegué a tercer corte y aparecí en listas en tercer corte, pero tocó hacer novedad en todas las materias porque yo no tenía la nota en el primer corte, de ninguna materia, porque yo no salía en listas. Entonces eso es lo que quiero evitar. Ojalá lo puedas solucionar para tu bien. Estoy pendiente. ¿Me cuentas? Vale, profe. Te agradezco demasiado. Que tengas un buen día. Lo mismo, Paula. Una buena semana. Gracias. Que estés bien. Chao. Doctora, qué pena. Sí. El trabajo era sobre el concepto de justicia transicional. Ese es ¿Fue una lectura? Entonces sí lo hice, pero pues no, o sea, no es algo así como largo, fue lo que entendí con la lectura, algo resumido, pero sí lo hice, ya lo había hecho antes. Sí me acordé que lo monté. Bueno. Entonces estás pendiente en la semana 3 para este documental sobre los juicios de Nuremberg. Bueno, sí señora. Bueno, entonces Diego, feliz tarde, doctor, que esté muy bien. Lo mismo para ti, que estés bien. Gracias. Ok, señora.